¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Escenarios. Ya me estoy riendo porque sí, es muy divertido. Es muy divertido y la verdad que podríamos hacer, no un programa, un montón de programas. Está con nosotros hoy para contar su historia de vida Jorge Polo, gerente de marketing y producto de Tersuave. Gracias, Jorge, por venir a Escenarios a contar un pedacito de tu historia. Encantado. Detrás, bueno, no voy a contar las cosas que estábamos hablando detrás de cámara, otro día se las contamos, ¿verdad? También las podemos contar. También le podemos contar. Bueno, pero detrás de el actual gerente de marketing y producto de Tersuave hubo un niño. Hubo un niño. ¿Cómo era Jorgito en la niñez? Bueno. Hijo único, tremendo, hijo único. ¿Y cómo era? Mira, en principio era rubio. En principio era rubio, hasta los 3 años fui rubio. Después, bueno, algunas cosas que me han pasado en la salud. Tuve asma de muy chico, hasta los 5 años. Encontré un médico, o encontraron, porque yo no buscaba nada en esa época. Encontraron un médico muy bueno y bueno, me sacó adelante, me sacó adelante, bueno, y hoy la verdad que no tengo ningún rastro de toda esa enfermedad, pero cómo era yo de chico, y era muy revoltoso. ¿Eras travieso? Era muy revoltoso, me gustaba, y hoy mismo también, ¿eh? Sí, soy. Bueno, hemos estado hablando nosotros antes, pero se te nota ese niño interno que obviamente seguís teniendo, claramente. Sí, Jorge, ¿con qué jugabas? ¿Cómo era ser hijo único en el marco de una familia donde, bueno, tus abuelos vivían enfrente de tu casa, podíamos hablar del barrio que se disfrutaba, ¿no? En esa época, esto de poder salir, ibas a la casa de uno, de otro y demás, pero ¿cómo eras vos? Y bueno, era la década del 60, digamos, una época en general de esplendor en la Argentina. Yo soy el hijo de 2 padres laburantes, de 2 abuelos de la inmigración, digamos, mi abuelo y mi abuela llegaron en el año 1905 a la Argentina. El otro día, revolviendo los papeles, se encontraba la cédula de identidad en España de mi abuelo, cosa que nunca en mi vida la había visto. Revolviendo papeles de esas cajas. Revolviendo papeles, bueno, digamos, en la casa de mi mamá, cuando mi mamá había fallecido, uno empieza a encontrar cosas que algunas ni siquiera las sabía y otras no se acordaba uno. Porque recordando cosas. También encontré toda la correspondencia que había tenido con mis padres cuando yo estuve en el crucero General Belgrano, que no fue en el conflicto, fue 1 año o 2 años antes. Sí. Pero encontré todos los sobres originales con la estampa del sello del crucero, que también me ha llevado a ser un poco como soy hoy, ¿no? ¿Y cómo es parte de la historia. No sé, porque no me analizo, ni siquiera me preocupo cómo soy, simplemente... Vamos a volver igual al niño, ¿Eras revoltoso? Sí, eras revoltoso. Y era revoltoso, sí. ¿Mamá era muy permisiva? ¿Era la que... No, o papá era muy severo? Mi vieja era más sargento y mi papá era el más permisivo. Era el más callado, pero también era el más inteligente, posiblemente, el que más pensaba las cosas. También creo que del que más aprendí, por lo menos toda la actividad manual, la actividad de... También muchas cosas de la vida, muchas cosas de volver sobre lo mismo varias veces. Yo siempre fui una tormenta, entonces él hacía las cosas, él pensaba las cosas 3 días y después le salían perfectas. Yo las hacía en 10 minutos, las tenía que armar por pedazos y nunca me quedaban bien. Bueno, creo que parte de eso, de ese aprendizaje encubierto, por decirlo así, bueno, fue un gran legado que hoy mismo, y creo que de alguna manera nos pasa un poco a todos, ¿no? Peleamos mucho con nuestros padres cuando somos jóvenes y adolescentes y después terminamos dándole la razón. A veces ni siquiera tenemos la oportunidad de decírselo. A veces nos encontramos, ¿sabes? Haciendo lo mismo. Claro. A ver, porque quizás dices, yo quiero ser distinto, valoras muchas cosas de tus padres, pero otras también sabes que a lo mejor no estuvieron tan bien, pero porque no aprendes a ser padre en ningún lugar. Y además uno no es padre igual de todos sus hijos, y esto es una realidad también. Pero cuando vos mirás y girás así, a lo mejor de alguna forma decís, yo estoy hablando igual que mi mamá, o estoy diciendo lo mismo que mi papá. Sí, no tengo y es como dudas. Muy fuerte, esto te tiene que pasar muchísimo. Sí, es tal cual. Lo que sí creo que los tiempos se modifican, es decir, cuando uno lo tiene que decir, o no están,
o ya pasó, digamos, ¿no? Sí. No es en el momento clave donde uno debería reconocer estas cosas, pero bueno. Pero esa es la vida, a veces te das cuenta y a veces te das cuenta y ya no están. Pero bueno, decís que tu padre era como más inteligente, quizá tenía como inteligencias en un área donde tu mamá no. Tu mamá era como la que tenía que poner un poco de orden a la tormenta del desierto que tenía en su casa. Ya lo creo. Esto de poder acomodarte un poco y decir, bueno, por favor. Alguien tenía que poner alguna regla, digamos. Alguien tenía que educar un poco en el sentido de decir, sí, basta, límite. Yo creo que digamos, la afinidad que tenía seguramente más con mi papá era por esta habilidad que él tenía en hacer cosas, ¿no? En todas las cosas. ¿Qué le gustaba hacer? Y le gustaba de todo, digamos. Le gustaba hacer de todo. Trabajaba tanto la madera como el metal, como cualquier cosa. Porque, claro, vienen de una generación donde había que rebuscársela de cualquier cosa. Sí, sí. Un laburante. Un laburante, pero con todas las letras. Y creo que ese es el gran legado que yo pueda haber tenido, ¿no? Posiblemente el reconocimiento al sacrificio, que sin el sacrificio no hay otras cosas. Y también, posiblemente lo más importante sea esa necesidad de aprender. Donde en cada instancia, en cada momento, y un poco lo hablábamos antes de esta nota, es uno de lo que supone ser algo negativo puede transformarse todo en una oportunidad. Y si uno piensa más o menos siempre así, las oportunidades nos andan dando vuelta todo el tiempo. Claro, bueno, lo que pasa es que lo que cambia no es lo que sucede, sino la mirada que tenemos de lo que sucede. Y esto es lo importante. Cuando eras chiquito, ¿soñabas con ser qué? Bueno, porque además que eras travieso y demás y que querías, por ejemplo, fíjate, vos decías, mi papá hacía las cosas, a lo mejor en 3 horas, yo en 5 minutos hacía lo mismo, pero tenía que rearmar, rehacer y demás. ¿Qué pensabas, te veías de grande como haciendo qué? Bueno, en realidad creo que el primer sueño que me acuerde a hoy, porque realmente te contaba que mucho no me acuerdo de estas cosas, sí, sí. Tenía cierta predilección por la química. Entonces, ya teniendo algunos años más que ser niño, ya estoy hablando, no era que cuando tenía 4 años mezclaban nitroglicerina. No, sí, estaba pensando, tuve esa imagen mental, podría haber sido, sí, podría haber sido. Hemos tenido acá casos, de explosiones de ventanas y demás, pero... digamos, no tenía posiblemente los elementos a la mano. Pero bueno, eso se fue madurando a través del tiempo. Yo estudié en una escuela de monjas los primeros años, y después salté como al vacío, digamos, después de un trabajo bastante encauzado de mis padres, buscando dónde podían llegar a mandarme. En un lugar, yo vivía en el Gran Buenos Aires, y la aspiración que tenía a irme de ahí a estudiar química, digamos, buscaron posiblemente lo que en ese momento era el mejor lugar. Y el vínculo vino a través de un primo que era director de YPF, en ese momento director técnico de YPF. ¿Estamos hablando del secundario o estamos hablando de cuando terminaste el secundario? No, cuando terminó, mucho antes de terminar el primario. El primario, o sea, vislumbrando, bueno, esto del foco puesto en el hijo único también, ¿no? Darte lo mejor, todo lo mejor, y si querías, y apoyarte también. No, claro, aparte era un sacrificio enorme, porque como yo te digo, mis padres eran gente de trabajo, todos los días se tenían que trabajar a laburar. Todos los días se tenía que levantar a trabajar, es decir, es algo que digamos, uno es también el fruto, bueno o malo, de ese sacrificio, ¿no? Y eso se transmite, Bueno, mucho tiempo antes de terminar la primaria, uno ya estaba en la búsqueda de dónde íbamos a empezar la secundaria. Claro. Y así fue, después de mucho tiempo, y en otro régimen también, porque... Eran otros los momentos del país. Eran otros los momentos del país, digamos, arrancamos en el año 73, en la secundaria, en una escuela realmente que yo hoy sigo venerando y agradeciendo con todas las letras, que es la Escuela Industrial de la Nación Otto Krause, que es donde pasé 6 años de mi vida increíbles, y también donde podría decir que me cambió completamente la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Contame. Ahí aprendiste seguro a hacer las cosas en un poquito más de tiempo, que estabas más sereno. Y no, tenía profesores que me lo exigían posiblemente. Sí, yo creo que también era una especie como de espejo con mi viejo, porque veía todas las cosas que había empezado a ver con él, o por lo menos a observarlo a él,
y las empezaba a ver en diferentes talleres que había en ese momento en la escuela y que pasaba por todas las etapas, así que estaba bueno, era como digamos, continuar lo que de alguna manera había empezado a ver en mi casa. La química ya era como algo muy fuerte en vos y todo lo demás era como descubrir, ¿no? O sea, en el colegio era una descubrir porque los primeros 3 años son de aprendizaje general, como si fuera un ciclo básico donde uno ve varias temáticas. Sí, como cualquier secundario. Y después... Claro. Y después uno ya se larga en la especialidad a partir del 4.º año. Pero en ese momento la escuela, más allá de ser una fuente de estudios, estaba muy metida en el tema político, había problemas todos los días, vivíamos, como yo digo siempre, en atmósfera de Gamexane, y bueno, y cada 3 días había una salida masiva a la calle, estábamos a 3, 4 calles de la Casa de Gobierno, empezaba el gobierno de Perón. Bueno, y así fue, después agarramos en parte el tema de la represión, que fue también difícil, también la cercanía con la universidad y con la Facultad de Ingeniería, que está a una cuadra, todo lo que es el ámbito político y todo lo que era el movimiento político. Vivías un clima muy cercano, digamos. Muy cercano y muy difícil, claro. Muy difícil, de gente que... ¿Vos te movías solo? ¿Era una época donde vos te podías ir y volver solo a tu casa? No, digamos, sí. Teniendo 15, 16 años, ¿ibas solo al colegio? Desde los 12, 13 años que viajaba solo, en un viaje que era 1 hora y media de viaje en colectivo, era largo y bueno, como en el Krause era una jornada completa, porque uno entraba temprano y se iba tarde, estaba todo el día ahí. Así que me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 8 de la noche a mi casa todos los días. Claro. Salvo que capaz que un día en la semana, pero en general sí era así el régimen. ¿Desde la curiosidad te gustaba estudiar? Más o menos. ¿Eras curioso porque más o menos estudiaron otro? Sí, no. Yo creo que capaz que en la secundaria se notó. Yo en la primera época de la primaria tenía mucha facilidad. En el Otto Krause las cosas eran un poco más complejas, pero era un estudiante, digamos, de mitad para arriba. Está bien, bueno, bien, entonces. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos de la pausa me vas a contar cómo llegaste a ser quien sos hoy. No se vaya que hay más escenarios. Terminás el secundario y tu historia sigue y trabajo, me decís. Bueno, termino el secundario y me voy al Crucero General Belgrano. Sí. Año extraordinario, digamos, eran extraordinario, digo, porque es una actividad que uno ni siquiera piensa, claro. Viajar en un barco, Segunda Guerra Mundial, sobreviviente de Pearl Harbor, bueno, con todos los condicionantes y además con una actividad totalmente distinta, navegar, nada que uno estuviera acostumbrado a hacer. Y un año también positivo porque uno termina de valorar mucho más a la familia, un mes sin ver a la familia nunca me había pasado. Y bueno, es como tu primer desarraigo, o sea, como tu primer... Y de alguna manera sí, porque, digamos, yo viajaba con parientes a otros lugares, pasaba unos días, pero un mes sin ver a la familia de esta forma. Sí, con la distancia bueno, con distancia, sin saber uno dónde está. O sea, yo sí, pero los demás no. Fue interesante, digamos. Fue, digamos, una tarea de valorar un montón de cosas que a veces uno las tiene adelante y no las ve. Y me parece que fue positivo. Después de ahí, bueno, ¿Fue como tu gran crecimiento como del niño al hombre, esto de...? Porque hablas mucho de la valoración y yo digo, uno debería valorar toda la vida, ¿no? Pero, digamos, como terminaste el secundario y te toca esto, uno empieza a vivir la transformación del adolescente al hombre. Se dan hechos, digamos. Cuando se entregan los diplomas en el Otto Krause, yo no estaba. Claro. Entonces va mi familia. Hay como una cuestión, digamos, de que tiene que ver con valorar ese tipo de momentos o de esas ausencias también, ¿no? Sí, tal cual. Y después también todo fue como muy rapidito, muy veloz, porque yo salgo del Belgrano y al un mes y medio ya empiezo a trabajar. Y empiezo a trabajar lejos de mi casa, ¿no? Dándole continuidad a lo que venía haciendo en la secundaria. Trasladándote y volviendo. Exactamente. Bueno, ahí empecé a trabajar en este rubro
en el año 80, en septiembre del año 80. Empezás haciendo ¿qué? Contame, Jorge. Bueno, yo me recibí de técnico químico y entré en el laboratorio de desarrollo de productos. Ah, qué lindo. Sí, bueno, para mí era apasionante. Yo tuve la fortuna que mi papá tenía un amigo que me dio una mano para entrar acá y sabiendo que era amigo de él, me dio también la posibilidad de conocer durante un mes todos los laboratorios que tenía la empresa donde yo trabajaba, y de ahí uno medianamente fue viendo, en poco tiempo, pero muy valioso en cuanto a la práctica, de todas las opciones que había en ese momento de trabajo. Bueno, finalmente terminé cayendo en este laboratorio de desarrollo de productos que era muy bueno, muy bueno. Yo tenía 21 años y ya formulaba. Y era estaba, como todo un tema ya. Era un proceso muy grande. He tenido muy buenas oportunidades. No quiero hablar de maestros porque no sé si es el término. Yo aprendí, y más donde estoy hoy, más que nada, a arreglármelas, porque esta es una empresa a resolver, pero también con la libertad que me dan para trabajar, porque creo que también depende mucho de eso. Es decir, cuando hay que hacer de todo, como me pasó a mí, hay que hacer de todo, bueno, hay que aprender a hacer de todo. Y cuando uno va con un proyecto y le dicen, está bien, fenómeno, hacelo. Es decir, uno viene con una idea y se termina trayendo de vuelta que esa misma idea la tiene que hacer uno, que a veces no es ni siquiera lo que sabe hacer mejor, pero bueno, me ha pasado mucho eso, me ha pasado mucho en todo lo que es en la parte de desarrollo de envases, por ejemplo, de tener que aprender de cero el oficio por una oportunidad que aparece de alguien que no la quiere hacer, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, uno encontrar esa brecha o ese lugar... Estar atento, como estar atento también, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener las antenas paradas siempre. Es decir, ¿por qué? Porque yo antes hablábamos de que a veces el trabajo no es bueno, todos los trabajos de alguna manera se pueden tornar habituales o con un cierto nivel de hábito. Sí. Uno le da el hábito, pero puede encontrar en cualquier trabajo, desde el administrativo, que uno parezca más, que no le podemos encontrar la punta del ovillo, siempre existe la posibilidad de crear y siempre existe la posibilidad de poder hacer algo mejor todos los días. Vos desde chico mostrabas como esta capacidad de ganas de aprender, más allá de que a lo mejor sentarte a estudiar específicamente no era a ninguno le gusta estudiar cuando es adolescente y demás, pero tenías esta capacidad de ganas de aprender, y esto que vos decías, el legado de tu padre, que a lo mejor no te lo comunicaba con palabras, sino con la acción, de todas las cosas que él hacía, lo pudiste trasladar a tu ámbito profesional y calculo que a otras áreas de la vida, por lo que me contás. Tuviste la suerte de poder crecer, no en la misma empresa, sino en el mismo rubro. Claro. Digamos, estás en el rubro de la pintura y estas cuestiones desde que tenés uso de razón. ¿Cómo fuiste trasladándote de un trabajo al otro hasta llegar a ser quien sos? Bueno, en principio trabajé bastante en las dos empresas donde estuve, digamos. En una estuve 12 años, ahora en Tersuave hace 19, cumplo en noviembre 19 años. Y es todo un trabajo, digamos, como de subir el Big Ben, digamos, ¿no? De construcción. Es decir, de construcción, pero no una construcción premeditada, sino una construcción que se va dando en función de estas oportunidades que uno puede ir viendo. Y tomando. Y tomando, porque en realidad lo que sí te puedo decir claramente es que nada se hizo sin trabajar. Sí, las cosas no se manifiestan. Es decir, todo, volvemos de nuevo a la niñez, digamos, el sacrificio es el punto de partida para entender que esto es el único camino, digamos. Sí. Y bueno, tiene que ver con eso, es decir, uno no es un mártir, uno es un laburante, básicamente. Es decir, uno trabaja y hace las cosas mejor porque le gustan. Pueden ser mejor o peor. Hay una diferencia enorme entre esa postura. Hay gente que cumple y hay gente que siempre hace un poco más. Yo estoy en el segundo grupo. No me cabe la menor duda. Además creo que tenés una capacidad de disfrute que hace que el resultado sea mejor de lo esperado. Porque cuando uno puede disfrutar los procesos, uno suelta el resultado. Sí está en la búsqueda de tener un gran resultado, pero el resultado siempre suele ser mejor de lo esperado, porque hubo como esa química, la mezcla del saber, la mezcla de la curiosidad, la mezcla de poner lo mejor de uno y además de poder disfrutar el proceso, que es lo que vos decías. Tenés que estar un montón de horas en el trabajo, es importante poder aceptar que es esto lo que hay y demás. Hiciste tu carrera universitaria
bueno, no la terminaste y demás, vos decís, yo estudié de grande. Vos empezaste, tenías la política del trabajo, apenas saliste, bueno, te fuiste y empezaste a trabajar. Bueno, todos mis compañeros y te pasaba algo raro, ¿no? Te pasaba esto de que dabas materias, te tocaban materias que eran directamente proporcionales a lo que vos ya ejercías en el trabajo. Eso debe haber sido muy divertido. Bueno, mi gran deuda realmente en la facultad ha sido lingüística. Y he hecho que creo que soy bastante bueno incluso con eso, pero nunca pude con lingüística. Sin embargo, me encantó, siempre leí millones de cosas y me gustó, pero se daba este fenómeno donde uno empieza también a cuestionarse muchas cuestiones que tienen que ver con la educación. Porque cuando uno conoce y va a cursar materias que ya conoce, para mí era un ejercicio maravilloso estar ahí, ¿no? Siempre lo disfruté mucho, porque me encanta pelearme aparte. ¿Te gusta pelear? No, soy un peleador de estos de trinchera, de la guerra del 14. No sé si te gusta pelear, te gusta cuestionar ahí, como vos tenías conocimiento dentro de lo que te tocaba. No, pero sería pelear inútilmente. Yo lo que me planteaba con esto, y por eso hablaba un poco de la educación, esta transferencia de la persona, digamos, yo ahí me sentía como, no sé si un especialista, pero alguien que conocía del tema y veía al que daba la clase y que a veces decía, pucha, ¿por qué no aprovechar a los especialistas para poder mostrarles a los alumnos que están crudos cómo es realmente esa cosa que pasa después de la puerta, ¿no? De salida? ¿Vos sentías que había como un abismo grande entre el profesor que daba la clase y la experiencia laboral real que vos vivías todos los días? O sea, él podía saber un montón, pero era un gran teórico. Vos estabas en la trinchera manejando la situación y ahí tenías el quiebre. Había mucha divergencia desde lo teórico. No se puede, o sea, creo que no se puede pensar en no estudiar con un marco teórico. Lo que estoy diciendo es, hay otra realidad que también forma parte de lo que vamos a salir a ver una vez que nos recibamos. Sí, por eso la importancia a veces yo digo de estudiar y trabajar a la par, para ir adquiriendo un conocimiento, para que no el abismo no sea tan grande entre salir del colegio, salir de la facultad y encontrarte con una realidad que es muy alejada de aquella que vislumbraste, ¿no? Yo incluso estuve pensando muchas veces en volver a la facultad de oyente, nada más que ir a escuchar, porque a mí me hacía muy bien. A veces, bueno, el tiempo no alcanza, pero realmente sería algo que a mí me gustaría. Te daba una mirada distinta. Jorge, cuando vos revisás, porque bueno, hace mucho tiempo ya que estás trabajando y demás, y tenés una carrera y logros adquiridos, cuando revisás para atrás, ¿cuál considerás que es tu valor agregado? ¿Cuál ha sido tu mayor virtud? ¿De qué crees que te basaste en llegar hasta donde llegaste acá? Si tuvieras que describirte, más allá de que sabés hacer un montón de cosas y vos decías, yo sé hacer un montón de cosas, porque a veces tengo que aprender a hacer desde el principio hasta el final algo. Sí. Pero ¿cuál considerás que es tu valor agregado? Bueno, yo no sé si hablarlo en términos de cosas puntuales, sí lo diría en dos cuestiones que tienen que ver mucho conmigo, que tienen que ver con la actitud y con la pasión. Si yo me recuerdo una vez que fui a dar una charla a la Escuela Argentina de Negocios, adelante de un montón de gente que estaba estudiando economía, y yo le hablaba de la pasión. Y cómo eso, al final de la charla, creo que todos entendieron, o sea, lo saqué un poco del eje de lo que ellos capaz que venían a escuchar. O esperaban de vos. O esperaban, claro. Y en realidad tiene que ver con eso, es decir, las cosas, yo creo que lo repito permanentemente, las empresas las hacen las personas. Absolutamente. Y las personas le ponen actitud, le ponen pasión, le ponen impronta, le ponen lo que son. Pueden ser buenas o malas. Pero lo que son. Pero lo que son. Y así uno puede tener logros. Cuando uno empuja siempre. Es decir, alguna vez escuché, dice, a mí me encantan las personas que tienen motor propio. Porque yo tengo motor propio. Es decir, no necesito agarrarme de nada, sino que yo tengo mi propia iniciativa. Esa es mi manera de trabajar, buena o mala, digamos, ¿no? Pero ese es quien sos y dejás lo mejor de vos en cada cosa. Para finalizar, ¿cómo te ves en los próximos años? En Mendoza. Dentro de unos cuantos, todavía me falta. En Mendoza. Estoy con un proyecto para irme a vivir a Mendoza, dentro de unos años. Dentro de unos años. Una finca. Sí, te cuento. Si hay tiempo te cuento. No, si una finca. Querés estar... Ya la tengo. Ya la tenés. Así que te ves... Bueno,
te volveré a llamar cuando estés más cerca de irte y cuando vas a cambiar de rubro por primera vez. Te quiero ver en ese desafío, ¿eh? Quiero ver. Si la vida es una sola. Las demás cosas se van agregando de costado. Pero no, la vida es una sola. Creo que en todo caso te invitaré a tomar alguna grapa hecha por mí. Ahí estaremos. O comeremos alguna ensaladita con acheto balsámico de la producción de la Herminia. Jorge, un placer haberte tenido en escenarios compartiendo un pedacito de tu historia. Nosotros decimos que las personas son mucho más que 27 minutos de cámara, pero la verdad una bendición tenerte y que a través de tu historia mucha gente pueda pensar que se pueden lograr objetivos, siendo apasionado, como decís, siendo perseverante y con actitud. Actitud ante la vida, no solamente en el trabajo. Gracias por compartir tu historia, Jorge. Gracias. Y usted ya sabe, la cita es aquí todos los miércoles a las 19 horas. Les deseamos que tenga una excelente semana y, como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.